Muy buenos días. Bienvenidos a la legislatura de Mendoza. Hoy nos convoca la disertación sobre derechos humanos y mujeres diplomáticas a cargo de la embajadora de Costa Rica en Argentina, Gioconda Úbeda Rivera, a quien agradecemos especialmente su visita a la Casa de las Leyes. Le brindamos un fuerte aplauso. Nos acompaña el señor presidente provisional del Senado de la provincia de Mendoza, quien está a cargo de la vicegobernación, doctor Juan Carlos Jalif. La senadora provincial, licenciada Daniela García, quien además es la presidenta de la Comisión de Género y Equidad. La senadora electa, profesora Cecilia Páez. Y la diputada Analía Jaime. Está presente el señor defensor de las personas con discapacidad, licenciado Juan Carlos González, y la codefensora Andrea Mohamed. Autoridades municipales y público en general. Bueno, tenemos la carta de la señora vicegobernadora de la provincia de Mendoza. Señora embajadora de Costa Rica en Argentina, doctora Gioconda Úbeda Rivera, como vicegobernadora de la provincia de Mendoza quiero agradecerle su visita a esta honorable legislatura y disculparme por no poder estar hoy presente compartiendo este importante encuentro. Hago propicia a la ocasión para felicitarla por su trabajo constante y su compromiso con la temática de los derechos humanos. Le hago llegar un afectuoso saludo extensivo a todos los presentes, firma la ingeniera Laura Montero, vicegobernadora de la provincia de Mendoza. Bueno, a continuación vamos a conformar la mesa académica. Invitamos en primer lugar a la señora embajadora de Costa Rica, Gioconda Úbeda Rivera, y a la senadora provincial, Daniela García. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta legislatura abierta. En primer lugar, para nosotros, darle la bienvenida a Gioconda Úbeda. Para nosotros es un honor poder tenerla por su trayectoria, porque es mujer, porque nos honra con una jornada en donde debatiremos o la escucharemos específicamente hablando de derechos humanos y diplomacia, o bien lo que usted desee, para nosotros será un placer escucharla. En segundo lugar, agradecerle a la senadora electa, Cecilia Páez, quien trajo la idea de reunirnos esta mañana en esta ocasión, y que para nosotros estar en esta ocasión que nos compone Vendimia en Mendoza, en donde la presencia de las mujeres hace a nuestra proximidad cultural, es de gran importancia tener visiones como la que usted nos está trayendo hoy a Mendoza. Así que, bueno, como nosotros queremos escucharla a ella, y bueno, Cecilia nos dará una proximidad de su currículum y su historia personal y sus actividades. Así que muchas gracias nuevamente y bienvenida a Mendoza. Gracias, senadora. Y para seguir el orden de los agradecimientos, uno especial para la magíster Celina Baccarone, que sin ella hoy no sería posible la presencia de la embajadora, a quien no conocíamos personalmente, sí por su currículum riquísimo. Gioconda Úbeda Rivera es costarricense, abogada, con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y profesora universitaria en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Humanitaria. Está casada con Jean-Pierre Gracia, que nos acompaña, a quien también le agradecemos la presencia. Y la embajadora tiene una extensa trayectoria en órganos internacionales, también ha sido vicecanciller de la República de Costa Rica, ha sido embajadora en México y actualmente cumple sus funciones de embajadora de Costa Rica en Argentina. Entre lo que podemos destacar es su destacada participación en organismos internacionales y también como presentadora de televisión, nos estuvo contando recién, con programas políticos, y ha escrito diversos artículos y ensayos sobre desarme nuclear, refugiados, migrantes, derechos humanos y derecho humanitario. En el 2005 publicó un libro que para mí es muy interesante, se llama La mujer en la guerra.
Así que nada más que darle la bienvenida, agradecerle otra vez a Celina. Bienvenida, embajadora. A continuación vamos a escuchar justamente a la embajadora de Costa Rica en la Argentina. Bienvenida, Gioconda Úbeda Rivera. Muy buenos días a todos, todas. Todos son pocos, pero son también, así que es un gusto estar aquí en la legislatura. No tengo la lista de todas las distinguidas personalidades que nos acompañan, pero quiero agradecer en el nombre del presidente, en la persona del presidente que está a cargo en el interín, el doctor Juan Carlos Cali, es el apellido, y bueno, por la presentación, Gabriela, a todos los que están aquí y han sido distinguidamente presentados. Quiero también, por supuesto, agradecer a Celina por esta oportunidad y realmente estar en la legislatura de Mendoza es un honor siempre para un embajador, en este caso una embajadora, y sobre todo si ha sido convocada en el ámbito de la mujer, ¿verdad? Donde han sido las que han tomado la iniciativa, y celebro muchísimo esto porque normalmente las mujeres siempre tenemos muchas funciones, muchas tareas que realizar, no solo en la casa, sino también en distintos ámbitos públicos, ya sean públicos privados o públicos de la gestión pública propiamente, pero muchas veces estamos en la segunda línea, ¿no? Entonces es muy importante también que tanto los hombres como las mujeres estén ocupando esos lugares de liderazgo cada vez más, en ese sentido, las mujeres, y que tengamos el cuidado de, cuando avancemos mucho, no discriminar a los hombres, ¿verdad? Eso es como una constante que tenemos que estarnos repitiendo, no volver la tortilla al otro lado, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad de medir el impulso que llevamos sin echar un pie atrás, pero teniendo también ese cuidado del acompañamiento de ambos sectores o ambos sexos en el quehacer público y en el quehacer privado, ojalá también. Bueno, entonces quisiera decir que es un honor, ¿verdad? De nuevo, y el tema me generó toda el tema cuando lo vi plasmado, decía, quiero hablar de diplomacia y de derechos humanos, pero como venía desde el lado de la mujer en la diplomacia y los derechos humanos, entonces decía, ahora cómo le entro a esto si siempre he trabajado el tema de derechos humanos desde una perspectiva indistinta, si es desde la mujer diplomática o ¿verdad? Es indistinto. Entonces era como todo un desafío, y como muchas veces hago lo que quiero, no importando el tema de la ponencia o de la conferencia o de la charla, lo que sea, esta vez me propuse no hacerlo tanto. Entonces me significó un gran reto, digamos, en el sentido de decir cómo podría yo empezar a ubicar la mujer desde ese lugar, ¿verdad?, en la diplomacia y en el quehacer de los derechos humanos. Entonces, parte de mi intervención tiene que ver con eso, pero no todo, porque quisiera también resaltar algunos elementos que hacen a la función pública y la tarea de la promoción y la protección de los derechos humanos desde los distintos espacios que podemos ocupar todas las personas. Entonces, voy a abordar parte de la temática, que me encontré algunas cosas que las sabía, pero no ubicadas en esa lógica ¿verdad?, que me retó, y que fue muy interesante porque tomando elementos como dispersos podía construir, visualizar, y me di cuenta entonces la importancia de hacerlo cuando uno empieza a identificar mujeres que realmente han jugado un rol importante en el desarrollo de los derechos humanos, sobre todo a partir de 1945, que es como cuando podemos hablar de esa visión, de esa construcción progresiva de los derechos humanos que conocemos hoy, ¿verdad? Y es desde la Carta de las Naciones Unidas, desde un momento, después de dos grandes guerras mundiales, que si bien es cierto, se originaron
en la Europa central, en la Europa, impactaron al mundo y por eso se llaman las dos grandes guerras mundiales, y toda lo devastador que fueron estas guerras, las muertes sobre todo de poblaciones civiles, como vimos en la Primera Guerra Mundial, fueron innumerables, pero más en la Segunda Guerra Mundial se da una mayor afectación y muertes en población civil que incluso en la población de combatientes, de ejércitos, y toda esa destrucción que genera empieza también a cambiar el pensamiento que se plasma en la Carta de las Naciones Unidas, que si bien es una carta que está inspirada en la construcción de la paz y la seguridad internacionales, hubo un componente importante cuando se dijo también tiene que estar aquí esa visión de cooperación en el ámbito internacional y el componente de los derechos humanos, de los derechos de la persona sin discriminación alguna. Y eso quedó por primera vez plasmada en la historia en la Carta de las Naciones Unidas. Gracias a una mujer, que muchas veces uno la escucha, pero gracias a una mujer que después fue la que lideró los trabajos para llegar 3 años después, en 1948, a la Declaración Universal de los Derechos, se llamaban ese entonces, por la tónica que tenía, decir los derechos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero entendido en el genérico que comprendía también la mujer, y hoy se conoce más como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eleonora Roosevelt, esposa del presidente de Estados Unidos, Russell, ¿verdad? Y Franklin Delano Roosevelt, y una gran mujer que ya antes de que él llegara a la presidencia, ella trabajaba por los temas de los derechos humanos en su país y después lo hizo por el mundo. Ella llega a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1946 y lidera ahí los trabajos, lleva a terreno en una declaración lo que ya estaba contenido en la Carta de San Francisco, lo que conocemos hoy como la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo en el preámbulo, en el artículo primero y a partir del artículo 55, y lleva a terreno entonces en una gran discusión en el ámbito de Naciones Unidas hasta consensuar el texto que fue presentado en 1948 ya como ese texto que conocemos hoy como la Declaración de Naciones Unidas, y que ahí a partir de ese momento se originan una evolución progresiva, constante, menos constante antes de que terminara la Guerra Fría, salvo los dos pactos de 1966, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hoy irradian a todos los estados como un lugar de un contenido de donde tienen que dar cuentas a la comunidad internacional de cómo están cumpliendo esos derechos. Y después del fin de la Guerra Fría, empiezan a aparecer una serie de convenios, convenciones, tratados internacionales que tienen que ver con ese desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Para todos conocido la Declaración de la Mujer 1979, la Convención de Derechos del Niño, las niñas 1989, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en cuanto al cambio climático 1992, y así vamos encontrando una serie de convenciones en el ámbito universal y en el ámbito regional también. No puedo dejar de mencionar que en 1948 también nosotros tuvimos la Declaración Americana de los Derechos Humanos, y ese mismo año, antes incluso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 1 de diciembre de 1948, Costa Rica estableció un hito en la historia de nuestro país que sí tiene que ver también con el desarrollo de Costa Rica en el tema de los derechos humanos, que fue la abolición del ejército. Después de una guerra civil en 1948 terminada, quienes ocuparon el lugar de la Junta fundadora de la Segunda República decidieron abolir el ejército y así se estableció en la Convención de 1949. Y lo menciono porque el 1 de diciembre y el 10 de diciembre precisamente estaban iluminando al mundo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta abolición del ejército permitió al país invertir los recursos de un pequeño ejército, que no lo podemos comparar ni con México, ni con Argentina, ni con otros, era un pequeño ejército, es decir, los pocos recursos que tiene el país los vamos a dedicar a educación, a salud,
al desarrollo de la infraestructura nacional y empezó a surgir la electricidad en todo el país, después la telefonía, etcétera, etcétera. Pero hoy no es esa la charla, pero quería vincularlo también con mi país y la importancia que tuvo ese hecho para todo el desarrollo que hoy conocemos como el desarrollo humano, ¿no? Bueno, entonces quería poner en el centro, en el origen de esta intervención a Eleanor Roosevelt como esa gran inspiradora que sin ella no hubiéramos tenido ese componente. Cuando sale la discusión de la Carta de las Naciones Unidas, en medio todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero ya se veía el fin, cuando ese componente entra a ser parte, teníamos que era la Carta de las Naciones Unidas, la búsqueda de la paz, muy en la línea del Pacto de Versalles de 1919, pero no solamente se ocupaba de la paz, sino que llegó a incorporar un elemento importante que era decir, para llegar a tener paz y para mantener la paz, porque el mantenimiento, esos son los términos que utiliza la Carta de las Naciones Unidas, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional tenía que ver también con el desarrollo económico y social de los pueblos, de los individuos, tenía que ver con el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos de las personas en todos los ámbitos, que todavía en ese momento se hablaba en el ámbito social, económico, y se hablaba de los derechos individuales como los derechos políticos. Y ese casamiento entre los dos temas, la paz y la seguridad internacionales y la visión de los derechos humanos, es lo que creó una nueva ética jurídica y política del mundo a partir de 1945. Entonces, era como que quería un poco ubicarlos en esos albores, ¿verdad?, para que hoy entendamos después la evolución que se vino dando con una serie de instrumentos jurídicos y también con derechos específicos, como mencionaba antes, derechos de la mujer, derechos de personas también con discapacidad, derechos de los niños, niñas y adolescentes, derecho a un ambiente sano, derecho al agua, derecho al desarrollo en la cumbre de Copenhague en 1993, y sobre todo a partir, como decía también antes, de la Segunda Guerra Mundial, explosionan todos esos derechos específicos que van haciendo más completo esa visión general de los derechos humanos que nos dio tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como los pactos que complementan a esa declaración, los pactos de 1966, que juntos son, como que diríamos, la constitución del mundo en materia de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos más los pactos de 1966, de derechos políticos y civiles y de derechos económicos y sociales, es como que engloban todo, y después los derechos específicos que sobre todo se van a dar a partir de 1989, con el antecedente de la mujer en el 79, empiezan a generar ese gran universo, ¿verdad?, de derechos humanos. Pero como ustedes saben, no solamente se requieren las leyes para ser efectivo, para garantizar el uso, el acceso, el goce de los derechos de las personas, sino que se requiere también tener los instrumentos en terreno, y también hay un componente que conocemos más desde los últimos 20 años, que es la rendición de cuentas. O sea, que los estados puedan decirle a la comunidad internacional que fue creando órganos específicos en todas las áreas de cada uno de los tratados importantes que fueron surgiendo, creó órganos a los cuales los estados tienen que presentarles informes para evidenciar ahí el grado de cumplimiento que va teniendo en su país desde una visión gradual, progresiva, gracias, que ha tenido los derechos humanos, y cuáles son los desafíos que sigue teniendo para que los informes siguientes puedan ir evidenciando que están haciendo avances en relación con los grandes desafíos y los retos que todavía tienen que enfrentar cada uno de los estados. Entonces, a partir de esa lógica, ¿verdad?, del desarrollo en el derecho internacional y en la comunidad internacional, la creación de instituciones como la UNICEF, UNIFEM, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Protección de Refugiados,
a partir de toda esa gran institucionalidad del sistema de las Naciones Unidas, que es el otro componente, la institucionalidad internacional, los órganos para velar por el cumplimiento de cada uno de los convenios importantes en materia de derechos humanos. Así como se va generando todo esto, los estados también tienen que generar toda una forma de hacer política hacia lo interno y una manera de hacer diplomacia distinta a partir de 1945. Antes de 1945, cuando se hablaba de diplomacia, se hablaba fundamentalmente de la relación de los estados, de cómo manejaban el tema de la paz y la guerra. A partir de 1945 se habla desde otro lenguaje, cómo construir la paz, cómo trabajar por el tema de los derechos humanos. Sí, estamos pensando, yo lo que quiero evidenciar es que hay ahí un gran avance y un cambio de página, pero no quiero decir que todo ha sido color de rosas, ¿verdad? Quiero decir que ha habido avances, hubo una visión que cambió al mundo y sobre la lógica de la cual estamos hoy viviendo. ¿Se cumplen o no los derechos humanos? Tenemos que hacer más por el cumplimiento de los derechos humanos, tenemos que informar, tenemos que identificar los desafíos, tenemos que crear instancias internas más cada vez que sean más novedosas, de manera que vayan respondiendo a esa necesidad de avanzar efectivamente en el disfrute de los derechos humanos por parte de cada uno de los ciudadanos. Entonces respondemos a esa lógica. Y para que vean que sí hemos avanzado, a pesar de que el progreso ha sido difícil y hay grandes desafíos y hay grandes también sombras todavía que iluminar, vean ustedes que antes de 1945, de lo que se hablaba en el ámbito internacional era que era normal, existía la guerra para la solución pacífica, para la solución de las diferencias entre los estados. Los estados podían recurrir a la guerra para solucionar sus diferencias, incluso por deudas. Esa era la lógica antes de 1945. Vean cómo cambió el mundo. Y tenemos esta otra lógica que les mencionaba. Los estados tienen, a partir de esa lógica que les decía, de esa nueva ética jurídica, política, que se establece en la Carta de las Naciones Unidas, los estados tienen prohibido recurrir a la guerra para solucionar sus diferencias. Tienen prohibido el uso de la fuerza para mantener la paz y la seguridad internacionales, salvo en dos situaciones, que es por legítima defensa y cuando la paz y la seguridad internacionales estén amenazadas. Precisamente esa palabra amenazada fue lo que generó la alerta de decir, para que no lleguemos a tener una amenaza realmente que justifique, que aunque sí sabemos que sí se ha dado, pero una amenaza que esté a cada momento generando ese riesgo, generemos paz. Y para generar paz no solamente la ausencia de guerra, sino también garantizar la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando en este ámbito yo hablo de paz, lo hago en el sentido más amplio de la palabra. La paz no es solamente ausencia de guerra, la paz significa también que vayamos avanzando en eliminar la pobreza, que vayamos avanzando en garantizar la calidad de vida de las personas sin discriminación alguna. Esa palabra es absolutamente importante. Tenemos que trabajar permanentemente porque cuando estamos en terreno, cuando lo decimos de nivel teórico, conceptual, es muy fácil decir sin discriminación alguna, sin discriminación a la mujer, sin discriminación a personas que tienen problemas físicos, sin discriminación a los niños, sus derechos entre ellos, sin discriminación de nacionalidad, sin discriminación de credos religiosos, sin discriminación de todo la que nos podamos imaginar, sin discriminación de preferencia de sexo, etc. Pero cuando estamos en lo concreto empezamos a empiezan a aparecer los sentimientos de discriminación, puede ser hacia la mujer o hacia el hombre, de la discriminación porque es extranjero, de la discriminación porque no puede hacer esa función, porque no tiene todas las capacidades físicas, discriminación porque pertenece a otra preferencia sexual, y empiezan a aparecer todos esos con los cuales tenemos que entender entonces que para llegar verdaderamente al tema de los derechos humanos en su máxima expresión, tenemos que trabajar también desde los cambios internos y de los cambios culturales de cada una de las sociedades. En este momento Costa Rica tiene un gran desafío, para ponerles un ejemplo.
Somos un país de avanzada en derechos humanos y cuando damos los informes salimos muy bien en las defensas de los derechos humanos, pero hay algunos de derechos que son ahora más de avanzadas y que hemos ido ahí teniendo que superar y poner en evidencia a veces la resistencia desde un tema individual y que se convierte en un tema cultural también. El tema, por ejemplo, no hemos podido llegar al matrimonio igualitario. Ahorita no me voy a referir a la situación que está representando esto en Costa Rica, pero eso a nivel interno, a pesar de que somos muy avanzadas en una suma de derechos humanos y estamos muy bien calificados en desarrollo humano, en ese tema hace cortocircuito. Entonces, hay temas en los que hemos evolucionado, por ejemplo, y que hace unas décadas, cuando se hablaba del extranjero, hoy no, hoy cuando se habla de los derechos del extranjero se dice, cuando se habla de los derechos del nacional se dice de los derechos de los habitantes, o sea, sean nacionales y sean extranjeros. Pero todavía hay cortocircuitos. Cuando tuvimos que entrarle al tema de la fecundación in vitro, el derecho a ser padres, a pesar de que no, hubo que hacerlo a través de un decreto y por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además está a mencionar, y perdonen si los voy mareando con todo este universo que trato como de, porque es un tema muy amplio, ¿verdad?, pero tenemos todo el desarrollo también a partir de 1945, generamos a partir de la Declaración de Derechos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, también de 1948, generamos todo un ámbito, ¿verdad?, de institucionalidad, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte, la Comisión, etcétera, relatores especiales para distintos temas, propio de la región, que también tiene sus deficiencias, pero también es un ejemplo para el mundo de cómo trabajamos nosotros el tema de los derechos humanos en la región. Estoy segura que la mano de Eleonora Roosevelt estuvo ahí y ahora que este tema me retó a plantear desde la diplomacia, desde el quehacer de las relaciones internacionales también a la mujer, estoy segura que esa declaración americana de 1948 salió ese mismo año en nuestra región, casi 6 meses después de la mundial, porque la mano de ella estuvo ahí. Eso voy a dedicarme ahora a investigarlo porque es muy, muy interesante. Entonces vean ustedes que la mujer jugó en un nombre concreto, jugó un lugar importante en ese cambio de paradigma de hace más de 70 años que ha hecho un cambio de lógica del trabajo en el ámbito diplomático, entendido este ámbito diplomático en el más amplio sentido de la palabra, no en el ámbito protocolar, por supuesto, sino en el ámbito de las relaciones internacionales. Hoy la diplomacia no solamente es las relaciones entre estados, hoy la diplomacia se da a lo interno de cada uno de los estados. Y estoy segura que casi siempre se dio, pero hoy es más visible y más necesaria. Y ahí es donde un poco quisiera también aprovechar los pocos minutos que me quedan, porque no puedo hablar aquí hasta 3 o 4 horas y mi esposo no me deja mentir, pero quisiera como que se hiciera un diálogo también, entonces dar algunos elementos que abran y después ustedes pueden hacerme preguntas, yo contestaré las que puedo, ¿no? Y en ese sentido, quiero al final de esta intervención decir también que los estados hacen diplomacia hacia los internos de los estados, que tiene que ver con esa lógica que se construyó en 1945. Con eso voy a prácticamente cerrar, pero antes quiero seguir cumpliendo con la tarea que me encomendaron de evidenciar el trabajo de la mujer en el ámbito diplomático, entendido la diplomacia desde ese quehacer, ¿verdad? No solamente las embajadoras, sino quienes ocupan cargos importantes en organismos internacionales que han hecho la diferencia y que han permitido ese desarrollo progresivo en el tema de los derechos humanos. Vieran que estuve viendo, y no voy a mencionar a todas, pero me encontré que después de 1945 y sobre todo 1946, que Eleonor, me voy a permitir llamarla ahora sí porque tiene que ser nuestra amiga, una inspiradora totalmente, todavía más presente ahora que nunca, Eleonor Roosevelt, desde que ella ocupó ese cargo de la Comisión de Derechos Humanos, donde se discute y se acuerda el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasaron más
de 40 años hasta que en 1987, por primera vez una mujer ocupa un cargo importante en un organismo internacional del sistema de las Naciones Unidas. Ya sabemos todas, porque lo sabemos, que tuvimos tanto Costa Rica como Argentina, tuvimos candidatas a la Secretaría General de las Naciones Unidas, y no fue ninguna mujer, como se había propuesto que tenía que ser en esta ocasión una mujer, y hubo 12 candidatas originarias, 2 latinoamericanas, Susana Malcorra, que entonces estaba de canciller, y Costa Rica presentó a Cristiana Figueres, hija de un 3 veces presidente de Costa Rica. Nunca había participado ella directamente en política, pero comió la política en su casa toda su vida, porque Figueres, su padre, fue el que lideró la revolución de 1948, el que abolió el ejército en Costa Rica y el que generó toda la institucionalidad a partir de ahí de la Segunda República, que es la Costa Rica que hoy conocemos, y no como se le llamaba entonces la Costa Rica a los pies descalzos. Entonces, Cristiana Figueres se había destacado porque llevó adelante la negociación como secretaria ejecutiva, todas las negociaciones para contrarrestar los efectos del cambio climático. Entonces, ella ejerció un gran liderazgo y a partir de ahí los reflectores a nivel del mundo la focalizaron como una gran negociadora, y les digo que ella, más que trabajar en esos temas, nunca había participado directamente en política, hizo un trabajo extraordinario y bueno, fue una de las candidatas a la Secretaría General. Entonces, nunca hemos tenido, y probablemente lleguemos a los 80 años de las Naciones Unidas, y todavía en los 80 años, por la lógica que se lleva de reelección del secretario general que acaba de entrar en posesión el año pasado, que es un portugués, no tendremos una mujer a los 80 años de Naciones Unidas, todavía no vamos a tener una mujer en el puesto. Eso es lo que se ve y seguramente va a ser así, pero puede ser que no. Pero no tendremos una mujer que ocupe el cargo más importante, a pesar de haber tenido una Eleanor Roosevelt en un rol tan importante, en esos 2 pilares fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de ese cambio tan importante que ha iluminado el mundo y el quehacer de la política. 1987, la directora del Fondo de Población, y fíjense en los temas además, porque es un tema que quiero rescatar antes de entrar en el último tema a nivel interno de los estados, cómo se hace también diplomacia en derechos humanos. Fue una mujer pakistaní la que ocupó ese cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. En 1992, una estadounidense, Catherine Bertini, Programa Mundial de Alimentaciones. Población era antes, este Fondo de Población, antes de esta mujer pakistaní que entrara a ocupar ese cargo, era visto como una institución que trabajaba por la planificación familiar. Ustedes saben que la planificación familiar siempre se le endosaba a la mujer, ¿no? Entonces, pero ella cambió la lógica de la organización y trabajó por los derechos reproductivos, que es otra lógica. Hizo la diferencia. Probablemente si los hombres ocupan el lugar, también hagan la diferencia, pero no era la tarea que ustedes me encomendaron hoy, ¿no? Visibilizar eso. En el programa de alimentación mundial, una mujer llega por primera vez en 1992. Decía estadounidense, de ahí pasó a ser secretaria de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Una labor importantísima que sobre todo sale a proteger a la persona en situaciones de conflicto armado y posteriormente también ante desastres naturales, emergencias. Grandes emergencias, sobre todo en los países africanos. Ustedes no tienen idea, campamentos de 400,000 personas, medio millón, hasta 1 millón de personas. Sadako Ogata, que ya yo sí la recuerdo más a ella, 1990 asume el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Es una mujer extraordinaria. Ella había sido diplomática en su país, y es la que después desarrolla el concepto, a pesar de que viene del trabajo humanitario en el tema de refugiados, ella desarrolla todo el concepto de seguridad humana que empezamos a escuchar a partir del año 2000. Y crea incluso una organización mundial que trabaja por ese tema
y que en muchos apoyada por su país Japón. 1998, la noruega Harlem Brundtland de la OMC, Organización Mundial de la Salud, refugiados, alimentación, población. Surge el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y lo ocupa una irlandesa que fue primer ministra de su país. La conocí aquí en Buenos Aires, me tocó saludarla como presidenta de Irlanda. Había sido presidenta de Irlanda antes de ser comisionada. Una mujer extraordinaria. Trabaja muy fuertemente por el tema de la lucha por el tráfico de las mujeres y niños, que hoy es un tema que nos preocupa a todos y uno de los temas que genera más ganancia en el mundo y que muy pocas veces se dice eso. Ganancia en negro, obviamente. PNUD, y ya con esto voy terminando, Helen Clark de Nueva Zelanda, la segunda, una mujer costarricense, la segunda en ese organismo internacional. Hoy una mujer costarricense también, la segunda en la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, que pasó a ser ahora, desde el año pasado, una organización del Sistema de Naciones Unidas. Una mujer que hoy aspira, y este año se decide en junio, aspira a ser la primera directora general del Organismo Internacional de las Migraciones. Muchas mujeres trabajan, y lo conozco porque es un tema que he trabajado bastante desde muy joven, muchas mujeres trabajan en la base, en los países, en lugares intermedios, con poblaciones migrantes. El tema de la seguridad humana es un tema que la mujer ha estado presente, esté en diplomacia o no esté. Aquí todas estas han estado ubicados en lugares muy visibles. Después de Mary Robinson, 2 mujeres ocuparon también el cargo de altas comisionadas en derechos humanos, una mujer canadiense y una sudafricana. Bueno, esperamos que lleguemos a tener este año la primera mujer que ocupe el cargo del Organismo Internacional de las Migraciones, un tema que de los 80 ya se veía que iba a ser de gran preocupación en el siglo XXI y que hoy es uno de los grandes temas de tragedias humanas que estamos viviendo, no solamente en países africanos que vienen hacia Europa, sino en la propia América, que tenemos muchos desafíos. Dicho todo esto, entonces, quisiera ir al último punto que quería resaltar, y es, ¿qué hacen los estados a nivel interno? ¿Cómo trabajan los estados a nivel interno para poder realmente responder a esa lógica de 1945 de los derechos humanos? ¿Qué hacen para responder al desarrollo progresivo en terreno con sus poblaciones, en ir avanzando en los derechos humanos cuando estamos viviendo un mundo sumamente complicado? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que no podemos ver esto de una manera unitaria. Cada estado tiene sus propios desafíos. Vamos a encontrar extremos de estados que están totalmente devastados, estados fallidos, que también ya la literatura los registra como tales, estados como Siria, donde en este momento hablar de que un desarrollo progresivo, como en la lógica nuestra que estamos puestas en este momento, de ir hablando de los derechos de la mujer, donde están en juego los derechos básicos, el derecho a la vida. Hemos visto lugares que han sido recientemente, a lo largo de los últimos 4 o 5 años, pero recientemente totalmente devastados, los centros médicos, lugares de educación, hospitales, donde no hay ni qué comer, donde se está pidiendo una pausa, digamos, de no beligerancia de 1 mes, y que si acaso un país salió diciendo 5 horas para dar alimento, para poder sacar a las poblaciones que necesitan atención, para poder sacar niños, mujeres, etcétera. Si hablar ahí de derechos humanos de una manera tan sofisticada como la que hemos evolucionado sería ilógico. Entonces tenemos que pensar en situaciones tan radicales como esas, que el principal derecho a garantizar en este momento en Siria, y que está llamada a ese desafío toda la comunidad internacional y todos nuestros países en el ámbito de las Naciones Unidas cuando se toman las decisiones, es preservar la vida de esas personas. Desde ese derecho básico que es la vida de la persona, hasta lugares más sofisticados como podríamos tomar Argentina, Costa Rica y a otros países de la región y otros países europeos, por ejemplo, donde estamos hablando ya de evolucionar al punto que hemos llegado e ir siendo cada vez menos discriminatorios en el disfrute de esos derechos, tener más participación, que las mujeres tengan igualdad de salarios frente a un mismo trabajo que realizan los hombres. Todavía hay desafíos que CEPAL
esta institución de Naciones Unidas que está encargada en América Latina, ha identificado en los países nuestros que hay que avanzar para que haya igualdad en el tratamiento de género, ¿no? Entonces, todavía hay desafíos, pero esta lógica es otra en relación con un caso como el de Siria, como el caso de otros países africanos que están viviendo situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, partiendo de la lógica de nuestros países, de donde me voy a ubicar para decir qué hacen los estados, qué están haciendo los estados, cómo trabajan los estados para poder responder a esas obligaciones internacionales que han sido establecidas en todos esos convenios, tratados internacionales que por propia voluntad y ejercicio de soberanía han suscrito y han entrado en vigencia en sus propios territorios. Lo primero es que cuando hablamos de derechos humanos tenemos que tener claro que tiene que ver con desarrollo humano, y esto tiene que ver con algo muy simple antes que existieran todas estas palabras del léxico propio de Naciones Unidas y que todos manejamos hoy, que es la calidad de vida. ¿Qué calidad de vida tenemos nosotros en nuestros países? ¿Quiénes tienen acceso a la salud? ¿Quiénes tienen acceso a la educación? ¿Quiénes tienen la oportunidad, la igualdad de oportunidades? ¿Cómo ha construido el Estado estos derechos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre las poblaciones que están en la capital, que ese problema lo enfrentamos todos, y los que están en la periferia? Y todavía están los de la periferia que están bien y están los de la periferia que están más mal. O sea, que son algunas poblaciones, sobre todo fronterizas, que a veces tienen pueblos pequeños, ¿verdad? Que en una propia provincia, un propio estado, podrían tener diferencia con otros lugares de esa misma provincia o ese propio estado. Entonces, todo eso, ¿cuál es la calidad de vida? Y ese es el desafío. Esa es la tarea de decir, cuando un estado tiene que dar cuentas en el ámbito internacional, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está cumpliendo con toda esa gama de instrumentos jurídicos y ese compromiso no solamente jurídico, sino moral, ético, que ha asumido a partir de 1945 de manera progresiva con ese desarrollo de toda esa institucionalidad internacional y de todos esos tratados y convenios internacionales? Entonces, desde ahí entonces lo primero que empezamos a ver es las distintas instituciones del Estado que están haciendo la tarea, por ejemplo, del acceso al agua, la educación, el acceso a la electricidad, el acceso al trabajo, la garantía de pago idéntico en hombres y mujeres por igualdad de trabajo, y todo lo que nos podamos imaginar en aquella gama de derechos económicos, sociales, culturales, el acceso al ocio, que nos parece el ocio como una vagabundería. No, es un derecho que nos da mejor calidad de vida y podemos hacer un mejor trabajo, etcétera. No voy a abundar hoy en esa gama diversa. Lo primero es que, ¿qué está haciendo el Estado a través entonces de toda la institucionalidad? Y cuando digo Estado me refiero al Poder Ejecutivo. ¿Qué está haciendo el Poder Legislativo? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial? Fíjense ustedes un dato, cuando yo pensaba en esto, cómo lo sintetizaba, porque es una área en la que he trabajado muchísimo en terreno dentro de mi país, y ahí por eso digo, la diplomacia también aterriza. Es lo que llamamos hoy diplomacia pública, cómo trabajamos con las demás instituciones del Estado, cómo trabajamos con los organismos de la sociedad civil que se dedican al tema de la garantía y el respeto de los derechos humanos, a la promoción de los derechos humanos. Eso es lo que conocemos hoy como diplomacia pública. ¿Cómo integramos desde los órganos del Estado la preparación de los informes para la rendición de cuentas en la comunidad internacional de todas estas obligaciones, también con los organismos internacionales acreditados en ese país? ¿Cómo trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas de derechos humanos en todas sus distintas expresiones? ¿Cómo incorporamos a las instituciones que las vemos ahí a veces como burocráticas, pero que no cumplen realmente la función de ellas? Es una función en derechos humanos. O sea, ¿cómo podemos organizar todo ese quehacer dentro del Estado para poder hacer una fotografía en el momento que hay que presentar los distintos informes de derechos civiles y políticos, en derechos económicos, sociales y culturales, los informes sobre los derechos de la mujer, del niño, el tema de informes en el tema de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes? O sea, en todas las expresiones que vamos a ir encontrando, cómo trabajamos con toda esta gama de sumar dentro de un Estado que trabajan por el bienestar, por la calidad de vida. Entonces, ¿cómo sumamos también
desde la sociedad civil, cómo sumamos a las organizaciones internacionales que están acreditadas y cómo sumamos a toda esa institucionalidad que tenemos que dejarlo ver como burócratas y ponerlos a tener una mirada desde un lugar que trabajan por los derechos humanos. Y aquí hago un paréntesis porque esa experiencia sí la tuve cuando me tocó coordinar, era un informe de derechos económicos, sociales y culturales que comprende, les puedo decir, todo. Todos los derechos, toda la gama de derechos se van a ver reflejadas ahí porque también, de acuerdo a todas las recomendaciones de Naciones Unidas, tiene que ser también transversal en el tema de medio ambiente, tiene que ser transversal en el tema de derechos de niños y niñas, tiene que ser transversal en derechos de las mujeres, o sea, todo lo que nos podamos imaginar tiene que entonces evidenciar todo. Y la cultura como algo que no es la expresión de un espectáculo, de un arte, que también está, sino la expresión de la esencia de una nación, es eso que está conteniendo todo la cultura, es eso que por ejemplo nos hace que nos resistamos ante los cambios para permitir los derechos de sociedades igualitarias o de matrimonios igualitarios, que es eso que cada sociedad tiene que enfrentar con desafíos que lo va a tener que superar en tarde o temprano, etcétera. Entonces, ¿cómo poder unificar todo eso? Bueno, esa tarea en mi país se ha hecho a partir de la Cancillería, que la Cancillería en la mayoría de los países, no todos, cada país se organiza como quiere, pero en la mayoría de los países a quien le corresponde preparar la presentación de los informes, la rendición de cuenta de cómo está cumpliendo los derechos humanos dentro del territorio cada estado, es una tarea que le toca organizarla, hacer la rectoría a las cancillerías. Y ahí entonces vemos de nuevo la posición de la diplomacia haciendo trabajo no solamente en cuanto a las relaciones internacionales, la comunidad internacional, las relaciones entre estados, los organismos internacionales, sino también hacia adentro. Y ese quizá, y creo que hay poco, y ahora creo que a partir de este reto que ustedes me pusieron, creo que me veo como en la obligación de empezar a escribir algo, por lo menos para mi país, es decir, cómo ahora la diplomacia tiene que entonces ver el trabajo que tiene que organizar dentro del Estado para poder dar la rendición de cuentas, que es una de las áreas, ¿verdad? Identificar ahí en ese ejercicio colectivo, porque no es solamente la Cancillería, colectivo, los desafíos en esa visión de que hay que seguir avanzando en el disfrute de los derechos, en la garantía de los derechos humanos. Entonces, ese es uno de los roles de las cancillerías. Y otro rol de las cancillerías, y que no es, puede ser que algún estado lo decida poner en otra instancia, pero la experiencia en Costa Rica y acá que conozco en Argentina está como repartida, pero igual Cancillería está participando en esto y la mayoría de los estados de la región también, es en el tema de que cuando el Estado no satisface y se agotan todas las instancias de reclamo de un nacional o de un grupo de nacionales en relación con la garantía de los derechos humanos, ya se presentaron habeas corpus, recurso de amparo, no cuenta el administrativo que dura años, y todos aquellos, ¿verdad?, que intervino muchas veces la Defensoría de los Habitantes o los defensores de poblaciones específicas, y ya entonces queda una instancia internacional que la que es recurrente generalmente para nosotros es en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces venimos ahí a un ámbito que tiene que ver con la defensa del Estado frente al tema de esos reclamos. A veces esos reclamos son justos y en el caso de Costa Rica a veces no son justos. Entonces también hay que pensar que eso está cambiando también, ¿no? Tenemos el caso de políticos, por ejemplo, en Costa Rica, que han sido condenados por peculado y como se agotó la segunda instancia, entonces como no les satisfizo, entonces fueron a presentar recursos a la comisión y después a la corte, ¿verdad? Entonces veremos a ver en qué, porque este es un momento que estamos viviendo esos hechos, así que vamos a ver cómo se resuelve. Hemos visto casos de violadores de menores también y que van a la comisión y que sabemos que a nivel interno se les ha garantizado todos sus derechos. Pero bueno, existe el sistema interamericano para que vaya cualquier persona que resuelvan ahí lo que consideran que es justo, ¿verdad? Y necesario reparar y lo que no, pues no. Pero es importante saber que está esa garantía para poderse usarla también. Entonces los estados en este momento desde el lugar, digamos, ordinario o normalmente sucede es que está desde el ámbito de la rendición de cuenta y cómo organiza las instancias nacionales para esa rendición de cuenta en el ámbito internacional y en el lugar de la defensa
del caso de que un Estado es demandado. El caso de Argentina ha tenido muchos casos en tema muy dolorosos del pasado, ¿verdad? De las dictaduras y que han estado ahí, y que la Comisión también jugó un momento importante aquí, en Chile, Paraguay, en Brasil, en muchos países en momentos de la dictadura, y ir a defender la vida in loco, in situ, en el lugar, ¿verdad? En el momento que estaba sucediendo eso. Bueno, hay mucho para hablar, como ven ustedes, en todo esto. En Costa Rica, en concreto, nos hemos organizado, rápidamente lo digo, solamente para decir, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros a nivel interno? Dicen ustedes, ¿no? También de todo esto, que muchos de ustedes tal vez conocen y que son pantallazos nada más. Nosotros nos hemos organizado a partir de ese informe que me tocó coordinar, que era un informe en el año 2004 de derechos económicos, sociales y culturales, que comprendía todo, como les decía. Es decir, pero tenemos 10 años de no presentar informes en relación con este tema, que hay que hacerlo cada 5 años. Entonces teníamos realmente 10 años de atraso. Y esta tarea, les decía yo en Cancillería, nos va a llevar por lo menos 2 años, 2 años y medio. Entonces, cuando lleguemos a esos 2 años y medio, vamos a tener el tercer periodo. Entonces, tenemos realmente que informar sobre 15 años. Entonces, aquí va a tener que ser un informe de derechos económicos, sociales y culturales, y que Costa Rica, ¿cómo está en este momento? ¿Cuál es la fotografía del país de un mediano plazo? Es decir, de 1989 prácticamente, teníamos que contemplar a 2006, 2007. Estábamos hablando de prácticamente hacer un trabajo de 15 años. Entonces, ¿cómo acometer esta gran tarea? Y ahí surgió el tema de crear un comité interinstitucional con por lo menos 21 instituciones del Estado, algunas rectoras, para poder generar ahí un trabajo y que cada una de esas instituciones con sus representantes fueran a trabajar, a recoger toda la información y procesarla. Ese trabajo nos llevó casi 3 años. La primera tarea, y ahí voy a cerrar con esto y qué siguió rápidamente, la primera tarea que tuvimos que hacer en esa convocatoria, que primero la firmara el canciller, que la mandara a los otros colegas, a las otras instituciones, ¿verdad? De acueductos y alcantarillados, de salud, de vivienda, de trabajo, de educación, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, la institución de la mujer, etcétera. Y tenerlos ahí sentados y empezar a ver, lo primero que tenemos que hacer con ellos, ya lo sabíamos, es presentarles un plan y decir, lo primero que vamos a hacer es capacitarlo durante varias semanas en el tema de derechos humanos. Y antes de empezar la tarea que teníamos, que cada quien tenía que además llevar a hacer a su institución, era ubicarlos desde el lugar. Ustedes aquí no están sentados para hacer un trabajo como burócratas, que además a nadie que trabaja en una institución pública nos gusta que nos digan, usted es un burócrata. Sí, yo he conocido empleadas domésticas, no sé cómo le llaman acá, que son burócratas. Les voy a poner un ejemplo. Estoy arriba apurada porque tengo que salir a trabajar y le digo, prepáreme un tecito para tomármelo por lo menos antes de irme. Y yo bajo la escalera y me encuentro el té en la mesa del comedor frío. Uno dice, me quiero tomar un té antes de irme, uno espera que el té te lo lleven donde estás, ¿no? Bueno, esa es una actitud de lo que llamaríamos nosotros burocracia. Ella cumplió la tarea. Hizo el té, lo puso en un lugar, pero no se garantizó que yo tuviera el uso, disfrute de ese té. Es un ejemplo simple, pero es una mentalidad. Esa mentalidad la podemos encontrar en el ámbito privado, en el ámbito público. Esa mentalidad dejémosla que cada quien se haga cargo de ahí. Tengo funcionarios públicos sentados ahí y les digo, ustedes, el trabajo que vamos a emprender ahora, que va a ser una aventura, lo primero que quiero decirles es que van a estar sentados ahí para hacer un trabajo en derechos humanos. Ustedes en este país trabajan en derechos humanos. Ustedes cuando están trabajando que se garantice el derecho al agua, ¿verdad? Que el derecho al trabajo, al derecho a la salud, ustedes están trabajando para mejorar la calidad de vida del costarricense o de los que viven en este país. Ustedes tienen que garantizar los derechos humanos de los nacionales y las instituciones que ustedes representan acá como rectores también. Entonces lo primero que vamos a hacer es entender qué es este trabajo y lo vamos a vincular con lo que ustedes hacen. Bueno, es cierto, dedicamos un tiempo a esa tarea, pero ustedes no tienen idea de la cara de felicidad con la que esas personas asumían su
su trabajo, de ir después a sus instituciones que le dábamos seguimiento, generar también esta conciencia entre los que trabajaban ahí, las dificultades que tuvieron que enfrentar, porque cada administración la toma de datos era distinta, y ustedes tampoco están aquí para traer lo que un político que está sentado y ahí un ministro, qué es lo que quiere hacer, qué tiene en su cabeza, qué tiene como proyecto, es qué es lo que se ha hecho y comprobado. Y ustedes van a estar respaldados por nosotros en esa tarea, qué realmente se ha hecho y cuáles son los desafíos. Bueno, fue un trabajo increíble, que hicimos un informe que, como les digo, llevó casi 3 años, que siendo embajadora de México me tocó ir a defender a Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos en Ginebra, y que pudimos incluso enfrentar los desafíos que teníamos, y hasta más bien debemos haber dejado muchas cosas en evidencia, porque después nos hacían preguntas muy sofisticadas por haber hecho el trabajito de visibilizar lo que eran desafíos, ¿no? Entonces uno siempre aprende en todos estos procesos. Lo que les quiero compartir es que desde la diplomacia y ese concepto de diplomacia pública, hay mucho por hacer, que no solamente es ir a leer los discursos en Naciones Unidas, también cómo se trabaja de una manera distinta, cómo toda la experiencia que vamos teniendo en esos otros ámbitos la vamos volcando también en el ámbito interno. Hoy tenemos un comité interinstitucional para la realización de todos los informes que se realizan en Costa Rica para la realización para la presentación de rendición de cuentas en el ámbito internacional, y esa misma comisión interinstitucional se encarga también de darle seguimiento a nivel interno, en temas como refugiados, migrantes, población indígena, en aquellas poblaciones vulnerables sobre todo, que hay que ir acompañando en esos procesos, ¿verdad? Entonces, yo les quería compartir al final esa experiencia, porque les puedo decir que si ustedes se están preguntando ¿qué pueden hacer desde cada uno de sus lugares para hacer la diferencia? Y les puedo decir, pueden hacer mucho. Si solamente se pone en el lugar de pensar que cada cosa que nosotros hagamos, que si la estamos haciendo con la intención de mejorar la calidad de vida de la propia familia, incluso de cada uno de nosotros, están trabajando por los derechos humanos. Y si eso lo llevan a un nivel institucional, todavía mejor. Yo quería cerrar con lo que empecé, a ver si la encuentro. Con estas palabras, cuando Eleanor Roosevelt presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dijo lo siguiente: nos encontramos hoy en el umbral de un gran acontecimiento. Nos ubicamos en 1948, estamos hablando 70 años atrás. Nos encontramos hoy en el umbral de un gran acontecimiento, tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. Esta declaración, se refiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta declaración bien puede convertirse en la Carta Magna Internacional para todos los hombres, entiéndase, hombres y mujeres, en todo lugar. Yo quisiera cerrar esto con el pensamiento que a ella la inspiraba siempre detrás de cualquier obra que llevó a cabo, decir, haz lo que sientas en tu corazón, que esto es lo correcto. Muchas gracias. A continuación, el cantautor Carlos Méndez, junto a la música Erika Golbas, nos va a deleitar con su música en honor justamente a esta importante visita. Sí. Ah, no sé. Sí. Vamos a homenajear a Gioconda con música argentina, con música nuestra.
Ahora sí. Llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza e inquietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado. Una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerles a todos por este evento. Nosotros queremos compartir un poquito de música nuestra. Empezamos con un tango muy conocido, un tango que se llama Nada. Y queremos hacer también un pequeño compendio de música folclórica nuestra para que se lleve el mejor de los recuerdos, Gioconda. Vamos a hacer ahora un ritmo que nos caracteriza en nuestra música folclórica nacional, un ritmo que nace en el centro de nuestro país, más precisamente en Santiago del Estero, y después vamos a cerrar con música nuestra, con música cuyana. Este ritmo se llama chacarera y espero que lo sepa disfrutar. Se pueden hacer palmas también. Quiscaloro, una vieja me invitó, tenía dos chinitas lindas y la cosa
pues iban adelante y más atrasito yo. Vieja llena de malicia, cuando una se le quedó, empezó a gritar de apuro la madre que lo tiró. Quiscaloro, ese tiempo ya pasó. Olvidé pronto a la vieja, pero a la chinita no. Segunda. Paila de fierro para rope preparó, las chinitas la pelaban, el fuego soplaba yo. La vieja se fue por leña, la otra por agua se fue, la otra se metió en el rancho, vaya a saber para qué. A las dos las castigó y después una por una me las consolaba yo. Quiscaloro, ese tiempo ya pasó. Olvidé pronto a la vieja, pero a la chinita no. Muchas gracias. Un ritmo característico nuestro, la chacarera. Bueno, es un gusto también tener a la Dani García, acá nuestra senadora, que nos acompaña siempre en nuestras actividades culturales. Así que gracias, Dani. Juan Carlos Jalif también, todos los presentes, todos los funcionarios. Sí, señor. Vamos a cambiar de instrumento, como verán. La turquita es multifacética, es multiinstrumentista. Y ahora le vamos a cantar a dúo una cueca cuyana. Mendoza, en esta época, en época de vendimia, en época de fiesta, se caracteriza justamente por eso, por brindar esta fiesta de la cosecha que nosotros tenemos, la celebración de todo el año productivo de la uva, que nos regala los mejores vinos a nivel mundial. Y lo celebramos también desde lo tradicional, con nuestras canciones. Y un género que nos caracteriza es la cueca cuyana. Vamos a cantar una cueca ahora que habla de este romance entre el gaucho y la china, que se encuentran en las hileras y que de ahí nace el romance en el festejo de la cosecha. Esta cueca se llama Vendimia de Dos y cuenta más o menos un poco lo que es nuestra cosecha y lo que son nuestros orígenes como mendocinos. Se va una cueca cuyana. De la sequía debí llegar al parral. Por la orilla de la sequía debí llegar al parral. Con el pañuelo en la frente y en la mano un delantal, camisa blanca y pollera como para cosechar. Yo estaba eligiendo hileras, pulsando el tacho y te vi pasar. Con el fichero jugaba, mirando dónde empezar. Y de tijera en la mano me fui a buscarte, cuyanita. Córteme uva, comadre, que yo le voy a tachar. Así no anda haciendo fuerza, si yo la puedo ayudar. Cuando se replete el carro, repartiremos igual. Segunda. Aro. Algo tradicional, sí, un aro. No puede haber cueca sin aro. Y el protocolo que vaya preparando el vino también. Acá en Mendoza
siempre en las fiestas cuyanas, para Gioconda, siempre se suele hacer un aro, el brindis tradicional, un aro y un cogollo. En este caso, flojitos los de protocolo porque no han pasado ni un vino para brindar. Ah, mira, están en eso, muy bien. Aro. Aro. Y muchas veces en las fiestas tradicionales nuestras pasa esto, no sé, me imagino, Turquita, que estamos en una fiesta cuyana, en el campo, entre las hileras, y yo te puedo decir algo como: cuando te vi de llegar, chuequeando entre los terrones, yo supe que eras mi prenda por los flecos de los calzones. Ah, bueno. ¿A ustedes les parece? Pero mirá si serás atrevido, gaucho, chiquituzo. ¿Qué me vas a ver los flecos? Si yo calzones no uso. Vamos. Bueno, salud. Se brinda también con vino. Salud, Turquita. ¿Quién dijo salud? Y esto es muy Salud tradicional para aquí, todos. el brindis, que ya lo van a hacer ustedes seguramente ahí en el pasillo, pero bueno, salud, bienvenida, Gioconda, a toda la gente que está con vos, que te acompaña, y también, digo, a todos los funcionarios y la gente en general. Salud. Salud. Esto es vendimia. ¿Se va la ¿Se va la segunda? segunda? Sí, señor. Nunca corrí tanto el surco para ir a descargar. Nunca corrió tanto el surco para ir a descargar. Volver y encontrarla a ella con el tacho a la mitad, pa' mirarla entre racimos y al mismo tiempo granear. Cuando terminó la tarde, la cuyanita se me acercó. ¿Por qué no me desata el nudo que con el mosto se me pegó? Y aproveché para invitarla para el festejo del patrón. Y entre empanadas calientes el vino me traicionó. Cuando la miré a los ojos, El amor se me escapó. La invité a bailar la cueca y no me dijo que no. no hay cueca sin, ¿Así? Gato, bueno. no hay cueca sin, pero muy bien. Bueno, tradicional es la cueca y el gato. No sé si alguien se anima a bailarlo. No, hay poco. Quedan Acá tenemos pocos una gauchos. bailarina. Acá tenemos una bailarina. Ah, mira, ¿Alguien más? alguien. Así El mostramos Dani, cómo no, es Ale. nuestra danza. Bueno, Flojo los gauchos. Flojo los gauchos. Bueno, vamos a hacer un gato que me pertenece, se llama el gato blanco. Este gato le gustaba mucho el vino y tiene un final triste. Bueno, y con esto nos despedimos, ya estamos con los tiempos así. Bueno, estamos. si da para otra, hacemos una chamarrita con acordeón, y si no, ya terminamos con esto. Muchas gracias. Hasta siempre. Gato cuyano. Vale. Compadre, voy a contarle lo que ha pasado. Resulta que el gato mío volvió cambiado, y eso que me lo advirtieron, le gusta el trago. Ha vuelto color a mosto mi gato blanco. Volviendo de la bodega, lo hallé curao.
me lo agarro, un perro está ensangrentado. Segundo. Detrás de un camión con vino, desesperado, lo vieron correr sediento, pasar maullando. La suerte justo en la curva, algo ha volcado. Ya se quedó bebiendo mi gato blanco. Otro gato muy ladino lo halló curao. Y ahora no toma más tinto, toma rosado. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso entonces para la embajadora de Costa Rica, por supuesto para el país que representa.